nosotros acá, Martín, vimos la película del método Tangalanga y realmente nos pareció muy interesante. ¿Qué te pasó a vos cuando te llegó este guión y te ofrecieron, bueno, hacer este protagónico? Bueno, en principio me interesó por el personaje de Tangalanga. Me parecía un personaje muy interesante para interpretar y a la vez una responsabilidad muy grande. Y también por otro lado estaba Mateo Bendeschi, que es el director, que es muy amigo mío. Entonces ya la idea de trabajar con un amigo ya era un combo muy interesante. Exacto, ¿no? Porque hay esta timidez, ¿no? Que esconde este personaje. ¿Cómo lográs entrar en ese personaje que es tan tímido y llegar a lograr lo que lograste? Bueno, ahí está el invento de Mateo, ¿no? De que Tangalanga en realidad era muy tímido y que a través de una hipnosis se vuelve Tangalanga. Es toda una fantasía de Mateo y de los guionistas que me pareció un enfoque muy novedoso y muy divertido para contar esta historia, lo cual a mí me significó componer dos personajes, ¿no? Porque está Jorge, que es tímido, y después, bueno, está Tangalanga, que es el que todos conocemos, que había que ponerle una corporalidad, ¿no? Porque lo conocemos sobre todo en grabaciones, pero bueno, cómo camina, cómo se mueve, cómo son sus gestos. Entonces ahí fue bastante grande el desafío de tener que componer dos personajes. Quedó muy bien, porque sobre todo el tema de la timidez, me parece que no solo marca, bueno, saber la vida de este humorista tan emblemático, sino también el tema de la timidez, cómo uno puede lograr vencerla. Sí, totalmente. Creo que eso era lo más divertido de actuar, la verdad. Más divertido porque actuar la timidez es algo como entre sutil y a la vez es muy gracioso, es muy incómodo de ver, tiene momentos muy incómodos la película, que a mí me gusta mucho jugar con la incomodidad. Y bueno, eso, ¿no? Como es una persona que es tan tímida que no puede hablar por momentos. Y también para reflexionar un poco, ¿no? Porque te lleva no solo a saber el método Tangalanga y conocer al personaje, sino también a hablar de la timidez que no se habla tanto. No, y es algo que a mí me pasa mucho. Soy muy tímido. Eso lo escuché. Sí. ¿Sos tímido? Sí, soy muy tímido, soy muy tímido. Tengo muy disociado el trabajo de la vida, entonces puedo entrar a un set o estar en un teatro y actuar adelante de un montón de gente y no sufro la timidez, pero sí la sufro cuando se me ve a mí Martín, ¿no? Cuando Claro. sé que soy yo, que entro a un lugar y nadie me conoce o no conozco a nadie, o etcétera, o en un lugar de trabajo nuevo. Me da mucha timidez conocer gente, no soy muy extrovertido y en general se cree que los actores son extrovertidos. Exacto. De por sí, y en muchos casos no pasa eso, ¿no? Como que me encontré con muchos actores en mi vida que medio les pasa lo mismo, que les da mucha timidez conocer gente, sobre todo porque sabemos que se está esperando que seamos extrovertidos. Y hablando un poco ya de la película y esto de ambientarla, también fue todo un gran desafío, ¿no? Porque estamos hablando a fines de los 50, 60. Sí, la película sucede a fines de los 60. La ropa que yo tengo es ropa de época de verdad. En general la ropa que se usó, la mayoría es de época de verdad. Entonces hay algo que a mí me sirve mucho, que es de entrar a los personajes desde lo estético. Exacto. Primero. Entonces ya me ponía ese traje, ya eso a mí me colocaba en un lugar, el peinado, el bigotito. Digo, hay como un montón de cosas. Y bueno, yo después por mi parte le agregué como este tono medio de película argentina de los 60, esta forma de hablar que tiene el personaje, que a mí ya, una vez que en los ensayos encontramos eso con Mateo, fue listo, ya entiendo qué estamos haciendo. Claro. Sí. ¿Y cómo fue el rodaje? Contame un poco, ¿cuánto tiempo? El rodaje fue muy divertido, de verdad, fue quizás el mejor rodaje que tuve, como que la pasamos muy bien, había un equipo súper lindo, bueno, supongo que también tiene que ver con que soy muy amigo de Mateo, entonces era lindo ir a trabajar con un amigo con el que nunca había trabajado encima, y somos amigos hace ya muchos años, pero se la pasó muy bien. Algunas locaciones eran más divertidas que otras, pero en general estuvimos mucho en lo que fue la locación del hospital, que es como la protagonista de la película, donde internan a mi amigo. ¿Por qué tenemos que ir a ver Método Tangalanga? Invítanos a ver. Bueno, hay que ir a verla. Por un lado, para reírse, por otro, es una comedia romántica, y por otro, tiene momentos más tristes que tienen que ver con su amigo, que esto está basado en la historia real de Tangalanga. La verdad que es una película muy completa,
es como mucho más completa de lo que uno pensaría cuando pensás en Tangalanga, ¿no? Uno se imagina como una comedia quizás más chata, y es una película mucho más profunda y pasan un montón de cosas, y ves básicamente eso, como un personaje con este problema de su timidez extrema, que eso te hace acompañarlo y empatizar mucho con él. Empatizás todo el tiempo. Sí, no, y también yo la vi en el Festival de Mar del Plata, que fue increíble lo bien que le fue. Y lloré 3 veces viéndola. Es como que tiene muchos momentos, pasan muchas cosas. También la gente se reía mucho, lo cual me impresionaba. Como que de verdad fue muy, muy divertido estar ahí y compartir con el público de Mar del Plata. Así que bueno, muchas gracias, Martín. Vamos a ir a verla de nuevo entonces. Bueno, gracias a vos. Bueno, Mateo, terminamos de ver la película, nos encantó. ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, el proyecto nace, es una invitación del productor Diego Dukowski, que tenía hace tiempo la idea de hacer esta película. Y bueno, en 2021 él me invita a sumarme como director. Ahí entro yo al proyecto. Había una primera versión de guión escrita y yo le propongo, yo creo que puede todavía crecer la parte de ficción, le propongo reescribirla y ahí la empezamos a reescribir con Nicolás Schuchman, que es el co-guionista de esta versión. Y bueno, a partir de ahí fuimos trabajando, sí, surge toda la parte más ficcional de la película. Muy interesante, porque primero nos hacen conocer más a Tangalanga, porque muchos los conocían y mucha de nuestra audiencia, que es más joven, lo va a descubrir ahora. Totalmente, totalmente. Bueno, Tangalanga es como un ícono del humor argentino. La película no es precisamente una biopic, es como una versión libre que toma algunos elementos de la vida de Tangalanga y ficcionaliza muchos otros, inspirado o homenajeando al personaje de Tangalanga. Pero bueno, ojalá que sea un punto de partida para que la gente más joven descubra este humor. A mí, digo, cuando era adolescente, me alegró, me hizo reír muchísimo y ojalá que le pase a una nueva generación. Yo creo que sí, ya lo van a empezar a googlear y a buscar, stalkear como hacen ellos. Así que me pareció súper interesante. Y también otra parte que también es súper interesante es el tema de la timidez, ¿no? Cómo lo interpreta Martín y qué importante es visibilizarlo. Totalmente. Bueno, Martín, el trabajo que hace es maravilloso componiendo estos dos personajes, digo, tanto a Jorge como a Tangalanga, que son aparte diametralmente opuestos. Totalmente. Y sí, totalmente. La película gira mucho alrededor de la idea de la timidez y de cómo vencer eso, sí, manteniendo manteniendo la idea de ser uno mismo. Exacto, y además lo pone en mesa ver cómo es un tímido extremo, básicamente, y que hay muchos, aunque uno no lo crea, ¿no? Porque en las redes por ahí se muestra otra cosa, pero en la vida real... Y sí, totalmente. El trabajo que hace Martín con eso es muy bueno. Pero en conjunto me dijo él, porque que tuvo ahí un ida y vuelta contigo, que además sos su amigo. Sí. Bueno, el trabajo fue, hicimos un trabajo de mucho tiempo, mucho ensayo, mucha búsqueda de estos dos personajes. Y hablando un poco ya del tiempo de producción, ¿cuánto tiempo llevó a hacer esta película? Fue un proceso bastante intenso, muy concentrado en el tiempo, porque empezamos a reescribir el guión más o menos en la segunda mitad del 2021. En enero de 2022 empezamos a preproducir la película, filmamos en abril, terminamos en mayo y después la editamos, la postprodujimos y ahora el 19 de enero sí, ya la estrenamos. Muy bien, y además otro de las perlas es esto de ambientarla en los 60, ¿no? Eso también es un gran logro que se nota y cada detalle me lleva a esa época. Qué bueno, sí, fue, el trabajo de arte y de vestuario es muy fuerte. Tuvimos un equipo de arte de todo, sí, increíble. Y bueno, la idea era esa, era que la reconstrucción de época fuera lo más fidedigna posible. Así que bueno, vamos a invitar a la audiencia a que vaya a verla, ya está en los cines. Sí, ahora el 19 de enero en todos los cines, vayan a verla, es una película que se disfruta mucho más en pantalla grande, así que ojalá puedan verla. Bueno, Mateo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Se quedó sin pila el muchacho. ¿Sabes cómo se llama la señorita de la recepción? Mira vos el jabonero. ¿Cómo llega el guión a tus manos y por qué decidís hacer este personaje que es Clara? Mira, no tardé ni un segundo en aceptar hacer a Clara. Me encantó. Me llamó Mateo, me dijo de qué iba la historia,
quién iba a ser de Tangalanga. Nada, me encantó. La película es una dulzura. Sí. Y Clara también. Contame un poco de Clara. Bueno, mi personaje se llama Clara, es como la columna vertebral de la clínica en donde está internado el amigo de Tangalanga, que hace Alan Sabaj, y empieza a aparecer Tangalanga. Y mi personaje es una persona soñadora, contenta con sus cosas, motivada, ordenadísima, pero un poco desdichada en el amor. Está en pareja con el dueño de la clínica, que es el villano. Es un malvado. Rafa. Y bueno, y le aparece como esta nueva ilusión en el amor a través del teléfono. Porque creo que las mujeres hemos cambiado en algunas cosas, pero esa mujer de los 60 muy enamorada del amor, tal vez. Enamorada del amor, bastante decidida también en mi caso el personaje, porque sí un poco desdichada y sufriente al principio, pero también con sus proyectos y de estudiar locución. Tal vez ese típico paso que empezaban a dar las mujeres, ¿no? Yo ya pensando un poco en el rol de la mujer de los 60 y cómo fuimos creciendo, y creo que ya esta Clara nos va mostrando un poco el camino. Nos va mostrando un poco, sí, la verdad que sí. Creo que Clara, si pienso en mi abuela, Clara es un poco más osada, pero bueno. Una valiente. Y sí, una valiente. También estar en esto de los 60, digo, ¿no? El personaje, ¿cómo fue vestirte y estar viviendo un tiempo en esa década tan maravillosa? Lo más lindo que hay, ¿no? Poder filmar de época es hermoso. Hermoso. Nada, los vestuarios. Este vestuario, por ejemplo, es original. Eran todos originales. Sí. La verdad, el vestuario lo hizo Julián Rugolo y es increíble el trabajo que hizo. Beatushka, el maquillaje, el arte, o sea, todo peinado, todo está impecable, hermosísimo en la película. Eso es una perla más, como para también llevar. Sí, a mí, o sea, de verdad me dio un placer verla, como, sí, la vi en Mar del Plata y es bellísima la película. Muchos no deben conocer a Tangalanga. Me parece que también está bueno invitarlos al cine para conocerlo y conocer este típico humor que tenía que ver con el teléfono, ¿no? Pero yo hacía bromas telefónicas. O sea, es mi vida un poco también, es mi infancia. Pero eso es hermoso. O sea, realmente me resulta una intriga el público que va a tener la película. Creo que va a ser muy diverso. Porque en Mar del Plata había desde niños chiquitos hasta gente grande y estaban todos muertos con la película. O sea, como que entra por muchos canales distintos. Más también reflexiona un poco con el tema de la timidez, que es otro tema que da visibilidad a la película. La timidez extrema, ¿no? Es difícil, es difícil. Yo me considero alguien tímido. También, Jul, porque Martín me dijo que también se sentía. Mira. Sí, también, siempre cuando digo esto me dicen, vos tímida, sí. Como callate. Claro, si vos sos tímida, que me queda a mí. Vos no sabés, porque creo que va por dentro, o sea, o sea, a medida que fui creciendo, no es que fui saliendo para afuera, sino aprendiendo a esconder la timidez. Y es un poco eso, bueno, él es como que ¿viste? Le sale un león, ¿no? A Tangalanga, pero a veces es cuestión de decir, de armar también como de qué manera voy a ser ante quién. Y yo después me doy cuenta que soy muy distinta con la distinta gente, ¿no? Como entro a un lugar y instintivamente digo, bueno, acá tengo que ser más así. Eso también nos da unos tips. Socialmente uno se tiene que proteger también, porque bueno, es un mundo cruel. Es cuidarse y además lo interesante es que lo hace desde el humor, que eso está buenísimo porque tiene como muchas aristas y el humor creo que también lo atraviesa todo el tiempo, aunque nos hace llorar en algunos momentos. Te vas a llorar, te vas a reír, pero posta, o sea, en Mar del Plata yo lloré. Sí. Y me reí muchísimo. Ideal para este verano. ¿Cómo no vamos a invitar a la audiencia que lo vaya a ver? Los invito a todos. 19 de enero va a estar en los mejores cines. Vayan a ver El Método Tangalanga porque además es muy hermosa para ver en pantalla grande. Y ir al cine es la salida favorita que debería ser de todos la salida favorita. O sea, es mi salida favorita, pero de verdad. O sea, no entiendo cómo
cómo va dejando que quizás por momentos de ser el mejor plan del mundo. Pero me parece que empezó de nuevo, Julieta. Ojalá que Vamos por no eso, cierre ¿no? ninguna sala más de cine, que vayamos al cine porque es lo más lindo que tenemos. Y bueno, para invitarlos ya con el cierre, contame un poquito, ¿quiénes te acompañan en el método Tangalanga? Y así damos el cierre. Protagonizada estelarmente por Martín Piroyansky. Con Julieta. Con Julieta Silver, está Rafa Ferro, Está Bárbara, Alan Sabaj, Luis Rubio, que hace un enfermero imperdible. muy gracioso. Y Luis Machín. que quiero tener un jefe así. Es mortal, es un genio. Tener un jefe así sería lo ideal. La verdad es que es un elenco que es una joya, un Y lujo cerramos total. con la dirección de Mateo Endesky, ídolo, hermoso lo que hizo. Así que a ir al cine a ver Método Tangalanga. Gracias. A vos.